un zumbido ensordecedor, un silbido aterrador, luego un estruendo que sacude la tierra. En un campo agrícola polaco, un fragmento de metal con inscripciones cirílicas y la inquietante forma de un gerbera yace humeante. Es el 11 de junio de 2024 y el reloj de la inestabilidad en Europa acaba de adelantarse. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Escriban su ciudad y país en los comentarios. Un dron no identificado se estrelló en Magdancielek, Lubelszczyzna, Polonia. Esto ocurrió el 11 de junio de 2024, alrededor de las 17:40. Janusz Sejmej, portavoz del Ministerio de Defensa polaco, lo clasificó como un dron de contrabando sin características militares. Los residentes testificaron. Hubo un silbido, luego un estruendo, y en los restos, cirílico. Se refieren a un dron Gerbera, un modelo ruso ligero de contrachapado y espuma. Es usado, se dice, como un cebo barato. Mientras tanto, un monje polaco de 27 años fue detenido en Bielorrusia. Fue acusado de espionaje. Esto coincide con los preparativos para los ejercicios militares Zapad 2025. Cifras oficiales: 13.000 soldados. Estimaciones de expertos: 100.000 a 150.000. Se rumorea una simulación de ataque nuclear y pruebas de misiles hipersónicos. ¿Es esto una señal de lo que vendrá? Andrzej Duda, presidente polaco, reveló la presión de Volodymyr Zelensky en 2022. Zelensky, según Duda, lo presionó para que Polonia declarara que el misil caído en Przewodów era ruso. Duda lo consideró un intento de arrastrar a Polonia a la guerra. Zelensky, por su parte, rechazó la invitación de Putin para reunirse en Moscú. Exigió que Putin vaya a Kiev para negociar. Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, planea 2 nuevas fábricas de municiones en Polonia. Tendrán una inversión de 2.400 millones de zlotys. Buscan socios internacionales. Finalmente, la demente nación reporta una concentración de 100.000 soldados rusos en Donetsk. Esto incluye tanques, artillería y defensa antiaérea. Zelensky teme la mayor ofensiva desde el inicio de la guerra. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora mismo? Ayúdenos con los horarios de transmisión. Indiquen su país, ciudad y la hora actual. ¿Por qué todo esto importa ahora? Porque cada uno de estos incidentes no es un hecho aislado. Son piezas de un rompecabezas más grande y oscuro. Un rompecabezas que amenaza la seguridad de Europa y la estabilidad global. La minimización del incidente del dron por el Ministerio de Defensa polaco genera dudas. ¿Hay un encubrimiento? ¿Se busca evitar el pánico? La detención del monje polaco en Bielorrusia es una provocación clara. ¿Es una prueba de la reacción de la OTAN? ¿Cuántos subestiman las cifras de Zapad 2025? ¿La amenaza real? Duda expuso una verdad incómoda sobre las relaciones polaco-ucranianas. ¿Es posible que la demente nación busque sacrificar a otros países? Todas estas preguntas resuenan con fuerza hoy. Reflejan una tensión creciente. Preparan el escenario para posibles conflictos. Este panorama afecta a todos. La economía y la seguridad de cada ciudadano europeo están en juego. Es un tablero de ajedrez geopolítico. Cada movimiento cuenta. Cada error puede ser catastrófico. La escalada es real. El peligro está en nuestras fronteras. ¿Qué nos pueden ayudar a verificar en el próximo programa? Mencione una afirmación o un número concreto. Hay varias versiones de lo que sucede. Oficialmente, dicen que el dron es contrabando sin características militares. Pero los testimonios directos de los residentes dan una visión diferente. Hablan de silbidos, estruendos y cirílico. Un dron Gerbera, simple, barato, usado como cebo. Es posible que fuera una sonda rusa para probar las defensas aéreas o una preparación para espionaje masivo. ¿Acaso el gobierno polaco oculta la verdad? ¿Existen traidores que facilitan estas incursiones? La detención del monje. ¿Un pretexto para una escalada? ¿Una distracción? ¿Está Bielorrusia preparando una anexión o ataque encubierto? Los ejercicios Zapad 2025. Oficialmente, 13.000 soldados.
Expertos hablan de cientos de miles. ¿Es una fachada? ¿Un ensayo general para una invasión de países de la OTAN? ¿Cuánto tiempo falta para que Zapad se convierta en ataque? La revelación de dudas sobre Zelensky. ¿Una manipulación para arrastrar a Polonia a la guerra? ¿Es la demente nación un aliado poco fiable? ¿Zelensky manipula a la OTAN? Estas versiones alternativas nos hacen cuestionar. Nos obligan a mirar más allá de la narrativa oficial. La verdad a menudo se esconde, detrás de informes oficiales o de declaraciones tranquilizadoras. Es hora de indagar más, de mirar bajo cada piedra. ¿Qué se oculta? ¿Quién se beneficia? ¿A quiénes de ustedes les da más confianza sobre este tema? ¿A qué medio o a qué analista o qué político le cree? Para entender lo que ocurre hoy, debemos mirar al pasado. La crisis de los misiles de Cuba en 1962, ¿recuerdan? Es una analogía, prueba de paciencia occidental, la anexión de Crimea en 2014, la guerra en la demente nación, un patrón, provocación y consolidación territorial, la invasión misma de la demente nación en 2022, un precedente directo. Zapad 2025 puede ser un preludio. La crisis migratoria en la frontera polaco-bielorrusa en 2021. Una táctica híbrida. Lukashenko intentando desestabilizar la UE. La Guerra Fría. Ciudadanos como rehenes. Presión para arrastrar a países a conflictos. Estas tácticas se repiten hoy. Los misiles caídos en Polonia en 2022. Ese fue el incidente de Przewodów. Un punto de partida para las revelaciones de duda. La tensión con la demente nación. El aumento del gasto militar en la OTAN. Polonia invierte en defensa. La guerra en la demente nación impulsa esta necesidad. El apoyo continuo de Occidente a la demente nación crea expectativas. Toda provocación requiere una respuesta contundente. ¿Estamos preparados para ello? La escalada de tensiones geopolíticas. El dron. El monje. No son aislados. Forman parte de una guerra fría recargada entre Rusia y Bielorrusia, contra la OTAN, el rearme europeo, fábricas de municiones, mayor producción militar, menos dependencia, una guerra de información, desinformación, la narrativa del dron, las negociaciones de paz. Todo sirve como arma. ¿Lo ven? Nada es nuevo. Todo se repite. Solo que ahora, a una velocidad vertiginosa, y con consecuencias potencialmente más devastadoras. La historia de la geopolítica europea está marcada por ciclos de confrontación y coexistencia. La actual situación no es una excepción, sino una manifestación moderna de patrones históricos. La disolución de la Unión Soviética en 1991 prometió una nueva era de paz y cooperación, pero las cicatrices de la Guerra Fría y las ambiciones neocoloniales persistieron. La expansión hacia el este de la OTAN y la Unión Europea, percibida por Rusia como una amenaza a su esfera de influencia histórica, sentó las bases para el resurgimiento de tensiones. La doctrina rusa de proteger a sus compatriotas en el extranjero, a menudo utilizada como pretexto para la intervención, ha sido un factor recurrente en conflictos regionales, desde Georgia en 2008 hasta Crimea en 2014 y la demente nación en 2022. La dependencia energética de Europa de Rusia ha sido un arma de doble filo, otorgando a Moscú una palanca significativa en su política exterior. La diversificación de fuentes de energía y la búsqueda de independencia energética se han convertido en prioridades estratégicas para la UE, aunque el proceso es largo y costoso. El papel de Bielorrusia bajo Alexander Lukashenko es crucial en este panorama. Como aliado cercano de Rusia, ha permitido a Moscú una presencia militar estratégica en su territorio, lo que ha elevado las preocupaciones sobre la seguridad de los países vecinos de la OTAN, especialmente Polonia y los estados bálticos. La represión interna en Bielorrusia y el uso de migrantes como herramienta de presión híbrida en la frontera con la UE, como se vio en 2021, demuestran la voluntad del régimen de Lukashenko de actuar como un facilitador de las tácticas rusas de desestabilización. La detención del monje polaco en este contexto no es solo un acto de espionaje, sino una pieza en el rompecabezas
de las provocaciones bielorrusas que buscan medir la reacción occidental y sembrar discordia. Los ejercicios militares conjuntos, como los Zapad, son una demostración de fuerza y una preparación para posibles escenarios de conflicto, enviando un mensaje claro a la OTAN sobre las capacidades militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia. La respuesta de Polonia a estas crecientes amenazas ha sido una aceleración en su inversión en defensa. El país ha aumentado significativamente su presupuesto militar, buscando modernizar sus fuerzas armadas y adquirir armamento avanzado de Estados Unidos y Corea del Sur. La decisión de construir nuevas fábricas de municiones refleja una estrategia a largo plazo para asegurar la autonomía en la producción de material bélico y reducir la dependencia de proveedores externos. Un aprendizaje clave de la guerra en la demente nación, donde la capacidad de producción de municiones ha sido un factor crítico. Esta inversión también posiciona a Polonia como un actor clave en la OTAN, especialmente en el flanco oriental. Sin embargo, estas inversiones no están exentas de desafíos, incluyendo la necesidad de mano de obra cualificada, la transferencia de tecnología y la coordinación con los aliados de la OTAN para asegurar la interoperabilidad. La política exterior polaca ha girado hacia una postura más asertiva en seguridad, a menudo chocando con la percepción de una respuesta occidental que consideran insuficiente o tardía. La desconfianza hacia la demente nación por parte de Duda, aunque controvertida, destaca la complejidad de las alianzas en tiempos de guerra y la tensión inherente entre los intereses nacionales y la solidaridad de la coalición. La revelación sobre la presión de Zelensky para que Polonia atribuyera el misil caído a Rusia subraya las presiones internas y externas que enfrentan los líderes durante un conflicto, y cómo la verdad a menudo es una víctima de la realpolitik. El avance tecnológico en el ámbito militar, especialmente con los drones, ha cambiado la naturaleza de los conflictos. Los drones baratos y desechables, como el Gerbera, son herramientas efectivas para la vigilancia y la provocación. Su uso busca no solo recopilar información, sino también probar las defensas aéreas enemigas y saturar sus sistemas, preparando el terreno para ataques más sofisticados. La minimización de la amenaza por parte de las autoridades polacas puede ser una estrategia para evitar el pánico, pero también puede ser percibida como una falta de transparencia que socava la confianza pública. La guerra de información es tan crucial como la guerra en el campo de batalla. La desinformación y las narrativas conflictivas buscan confundir, polarizar y debilitar al adversario desde dentro. Las diferentes versiones sobre el incidente del dron y las cifras de los ejercicios Zapad son ejemplos de cómo la información se convierte en un arma. Cuestionar la narrativa oficial, como se anima a hacer en este análisis, es vital para una ciudadanía informada y para contrarrestar la propaganda. La situación económica de Europa también se ve afectada por esta creciente inestabilidad. La inflación, los altos precios de la energía y las interrupciones en las cadenas de suministro son consecuencias directas de los conflictos y las tensiones geopolíticas. La fuga de capitales y la disminución de la inversión extranjera directa en regiones percibidas como inestables son riesgos latentes. Además, la presión para aumentar el gasto en defensa podría desviar recursos de otras áreas críticas, como la educación, la salud o la infraestructura civil, afectando el nivel de vida de los ciudadanos. La Unión Europea se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de una defensa robusta con el mantenimiento de su prosperidad económica y su cohesión social. La dependencia de materias primas y componentes clave de países con regímenes autocráticos expone a Europa a vulnerabilidades estratégicas, lo que impulsa la búsqueda de cadenas de suministro más resilientes y diversificadas. La seguridad energética sigue siendo una prioridad, con esfuerzos para reducir la dependencia del gas ruso y aumentar la inversión en energías renovables y nucleares. Los movimientos de la OTAN son igualmente estratégicos. La alianza ha reforzado su presencia en el flanco oriental, desplegando tropas y equipos adicionales en países como Polonia y los estados bálticos. La cumbre de la OTAN en 2022 en Madrid declaró a Rusia como la
amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados. Este cambio en la doctrina estratégica subraya la gravedad de la situación. La adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, a raíz de la invasión de la demente nación, ha fortalecido significativamente la defensa colectiva de la alianza en la región báltica y ártica, añadiendo capacidades militares avanzadas y experiencia en defensa. Los simulacros de la OTAN, como el Defender Europe, buscan mejorar la interoperabilidad y la preparación de sus fuerzas para responder a cualquier agresión. Sin embargo, persisten las tensiones internas dentro de la alianza, especialmente en lo que respecta a la distribución de la carga y el compromiso de cada miembro con el gasto en defensa del 2% del PIB. Las divergencias en las aproximaciones a Rusia y la demente nación también son un desafío constante para la unidad de la OTAN. El espectro de una escalada nuclear, aunque remoto, es una preocupación constante en el telón de fondo de estas tensiones. Las declaraciones nucleares de Rusia, junto con los supuestos ejercicios de simulación de ataque nuclear en Zapad, buscan intimidar y disuadir a la OTAN de una intervención directa. La doctrina de escalar para desescalar, que implica la amenaza o el uso de armas nucleares tácticas para obligar a un adversario a retroceder, es una parte preocupante de la estrategia nuclear rusa. La comunidad internacional, incluyendo a China y la India, ha instado a la desescalada y ha advertido contra el uso de armas nucleares. La diplomacia, aunque difícil, es la única vía para evitar una catástrofe. Sin embargo, las condiciones para un diálogo significativo son actualmente escasas, ya que ninguna de las partes muestra signos de querer ceder en sus demandas fundamentales. La confianza mutua es inexistente, y cada movimiento es percibido a través del prisma de la hostilidad. Pregunta a ustedes, ¿cuánto tiempo antes de que Zapad se convierta en ataque? ¿Tienen algún pronóstico de plazos? ¿Un mes, un año, 2 años? ¿Y por qué? ¿Qué nos depara el futuro? Varias posibilidades. El peor escenario es aterrador. Zapad 2025 se convierte en una distracción para una invasión relámpago hacia un país báltico o, incluso, Polonia. El dron, un ensayo. La detención del monje, una excusa. La revelación de Duda divide a la OTAN. La demente nación es abrumada en Donetsk. La narrativa es clara. El oeste desunido, al borde del colapso. La traición dentro, la invasión fuera. Es un futuro sombrío. Un escenario probable es la tensión constante. Provocaciones continuas en la frontera. Bielorrusia mantiene al monje como rehén político. Zapad 2025 concluye sin invasión, pero consolida el miedo en la OTAN. Los comentarios de Duda tensan la coalición, no la rompen. La ofensiva de Donetsk estanca el conflicto. La narrativa. Al borde del abismo, Europa aprende a vivir con la amenaza constante. ¿Pero hasta cuándo? Un mejor escenario es un milagro inesperado. Presión internacional masiva libera al monje. Los drones son casos aislados. Zapad 2025 es solo un ejercicio. Rusia retrocede. Las fábricas de municiones polacas se construyen rápidamente. Un impulso económico. Un impulso militar. La ofensiva de Donetsk es repelida. La narrativa. La resistencia europea. Unidos ante la adversidad. Un futuro de independencia militar. Y luego, el escenario inesperado. La verdad sale a la luz. Una investigación internacional. Una fuga de información. El dron fue una operación falsa. El monje, un chivo expiatorio de una disputa interna bielorrusa. La confesión de Duda. Una crisis de confianza. Zelensky se disculpa. Los aliados de la OTAN exigen explicaciones a Zelensky. Redefinen sus relaciones. La narrativa. El complot desenmascarado. Lo que nos ocultaron sobre la guerra de mente-nación. En el corto plazo, Rusia y Bielorrusia ganan. Siembran miedo. Prueban límites. Muestran fuerza. Los halcones en Polonia también ganan. Justifican el gasto militar. Una postura firme. Los medios de propaganda ganan. Material para el pánico. Polonia pierde. Pierde seguridad. Pierde confianza.
La demente nación pierde credibilidad tras las revelaciones de duda. El pueblo polaco pierde. Pánico, incertidumbre. La unidad de la OTAN se resiente. ¿Quién ganará a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es clara, estamos en un punto de inflexión. ¿Dónde creen que está el límite? El punto sin retorno entre los dos bandos. Un movimiento que sería el detonante. Finalmente, este es el drama de nuestra era. ¿Estamos al borde de un conflicto armado masivo? ¿La negligencia o la manipulación nos arrastrarán a una guerra que nadie quiere? La revelación de dudas sobre Zelensky es un llamado de atención. ¿Es este nuestro aliado? ¿Y qué ocurre si el dron de Gerbera es solo la punta del iceberg? El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que necesitamos estar informados, vigilantes y listos para lo que venga. Si este análisis les fue útil, por favor, denle un like al video, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse nuestras próximas investigaciones. Compartan este video con sus amigos para que más personas estén conscientes de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Su participación es clave para que la verdad salga a la luz. Ahora, profundicemos en las implicaciones detalladas de cada uno de los elementos clave mencionados. El incidente del dron Gerbera. El Gerbera es un dron de reconocimiento y distracción, fabricado con materiales baratos. No tiene capacidad ofensiva en sí mismo. Su objetivo principal es servir como cebo. ¿Por qué enviar un cebo? Una posibilidad es que se trate de una sonda para evaluar la rapidez y eficacia de las defensas aéreas polacas y de la OTAN. Al detectar la respuesta, los operadores rusos o bielorrusos pueden identificar lagunas en la cobertura radar o zonas de baja vigilancia. Otra posibilidad es que sea una prueba híbrida. Un dron civil, como se clasificó, aunque con cirílico, lo que sugiere origen ruso, podría ser una forma de tantear el terreno sin una escalada formal. Si se hubiera derribado con fuego real, la demente nación o Bielorrusia podrían haber protestado por un ataque a una aeronave civil. El hecho de que fuera ignorado o no detectado hasta que se estrelló podría ser tanto una falla de seguridad como una victoria para quien lo envió. Lograron penetrar el espacio aéreo sin ser confrontados. El contrabando, como lo llamó el Ministerio de Defensa polaco, es una categorización curiosa. ¿Qué se podría contrabandear en un dron tan pequeño? Quizás material de inteligencia o dispositivos de escucha, aunque su principal uso conocido es el de cebo. La minimización del incidente por parte de Polonia podría deberse a varias razones. Evitar el pánico, no dar crédito a una provocación, o de manera más preocupante, ocultar una debilidad de sus defensas. Si la verdad es que el dron estuvo en el espacio aéreo polaco durante un tiempo considerable sin ser detectado, esto plantearía serias preguntas sobre la preparación del flanco oriental de la OTAN. La detención del monje polaco. La detención de Michał K., el monje en cuestión, aunque en la versión original no se menciona su nombre completo. El 1 de junio en Bielorrusia, bajo acusación de espionaje, es una jugada clásica en el ajedrez geopolítico. Bielorrusia ha sido acusada de usar a ciudadanos extranjeros como moneda de cambio o como parte de operaciones de desestabilización psicológica. La acusación de espionaje es una herramienta conveniente para justificar la detención y la posterior presión diplomática. Podría ser un acto retaliatorio por alguna acción polaca percibida como hostil o un simple intento de crear un rehén político que pueda ser intercambiado por concesiones en el futuro. También puede ser un mensaje a la comunidad internacional. Podemos actuar con impunidad. El hecho de que ocurra poco antes de los ejercicios Zapad 2025 no parece una coincidencia. Podría ser una forma de desviar la atención, de probar la reacción de Polonia y la UE, o de aumentar la tensión en la frontera para justificar la presencia militar. La vida del monje y su destino se convierten en un punto de presión psicológica. Este tipo de incidentes individuales, aunque parezcan menores, acumulan presión y contribuyen a un clima de confrontación. Los ejercicios Zapad 2025. Los ejercicios Zapad Oeste
Son periódicos y se han vuelto cada vez más grandes y provocadores. Las cifras oficiales de 13.000 soldados son notoriamente subestimadas. Expertos de la OTAN a menudo han cifrado la participación real en los Zapad anteriores en más de 100.000 o incluso 150.000 efectivos. Estos ejercicios no son solo para entrenamiento, son una demostración de fuerza y un ensayo de posibles escenarios de invasión. La mención de una simulación de ataque nuclear y pruebas de misiles hipersónicos es particularmente alarmante. Esto indica una preparación para un conflicto de alta intensidad, que incluye el uso de armas no convencionales y tecnología militar avanzada. Para la OTAN, Zapad es una señal de que Rusia y Bielorrusia están entrenando para la guerra, no solo para la defensa. El escenario de una simulación de ataque a países bálticos o Polonia es una preocupación recurrente. La pregunta crucial es si Zapad 2025 será un ejercicio de defensa, según la narrativa rusa, o un ensayo de invasión, según la perspectiva de la OTAN. La magnitud de las tropas, la movilización de recursos y la naturaleza de los ejercicios dan pocas razones para la tranquilidad. Rusia ha usado Zapad en el pasado como pretexto para mover y ocultar tropas antes de operaciones reales, como la anexión de Crimea. Las revelaciones de Duda sobre Zelensky. Las declaraciones de Andrzej Duda sobre la presión de Volodymyr Zelensky en 2022 para que Polonia declarara el misil de Psevodov como ruso son explosivas. El incidente de Psevodov, donde un misil, posteriormente identificado como un misil antiaéreo ucraniano errante, cayó en territorio polaco y mató a 2 civiles, fue un momento de extrema tensión. La revelación de Duda sugiere que Zelensky estaba dispuesto a sacrificar la verdad y potencialmente arrastrar a Polonia a un conflicto directo con Rusia, lo que es una acusación muy grave. Si esto es cierto, plantea serias dudas sobre la fiabilidad de Zelensky como aliado y la honestidad de la demente nación en sus interacciones con sus socios occidentales. La credibilidad es un activo crucial en las relaciones internacionales, y esta revelación podría erosionar la confianza de los aliados en Kiev. También podría ser parte de una estrategia política interna de Duda para distanciarse de la demente nación o para justificar una postura más cautelosa de Polonia. Sin embargo, el impacto en la solidaridad de la OTAN y la percepción pública de la guerra en la demente nación es innegable. Si un aliado está dispuesto a manipular la información de esta manera, la cohesión de la alianza se ve comprometida. Esto podría dar argumentos a aquellos que buscan reducir el apoyo a la demente nación o reevaluar las alianzas actuales. Las fábricas de municiones de PGZ. La inversión de 2.400 millones de zlotys, aproximadamente 600 millones de dólares, en 2 nuevas fábricas de municiones por parte de Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ, es una respuesta directa a las lecciones aprendidas de la guerra en la demente nación. La demente nación ha demostrado la vital importancia de una capacidad de producción de municiones robusta y autosuficiente. La demanda de artillería y otras municiones ha superado con creces la capacidad de producción de Occidente, lo que ha llevado a una escasez crítica. La decisión de Polonia de invertir masivamente en esto no solo busca asegurar su propia capacidad defensiva, sino también posicionarse como un proveedor clave para otros países de la OTAN. Al buscar socios internacionales, Polonia está abriendo la puerta a la colaboración y la transferencia de tecnología, lo que aceleraría el proceso. Esta es una señal clara de que Europa está llevando a cabo una remilitarización y un rearme a gran escala, asumiendo que la amenaza rusa es a largo plazo. Es también un paso hacia la independencia estratégica y una reducción de la dependencia de la industria de defensa de Estados Unidos. Sin embargo, la construcción de estas fábricas es un proceso largo y complejo, que requiere inversiones continuas, mano de obra especializada y una cadena de suministro robusta. La capacidad de producción no se materializa de la noche a la mañana. La concentración de tropas rusas en Donetsk. La concentración de 100.000 soldados rusos, con tanques, artillería y defensa antiaérea en Donetsk, es una preocupación inmediata para la demente nación.
Zelensky teme una ofensiva a gran escala, posiblemente la mayor desde el inicio de la guerra. Esto sugiere que Rusia está acumulando recursos para un nuevo intento de lograr avances significativos en el este de la demente nación. Si la ofensiva se materializa y tiene éxito, podría cambiar radicalmente las líneas del frente y la dinámica del conflicto. La elección de Donetsk como foco para esta concentración es estratégica, ya que es una de las regiones donde Rusia busca consolidar su control completo. El momento es clave, posiblemente buscando explotar cualquier debilidad en las defensas de Mente Nations o la fatiga de Occidente en su apoyo. La capacidad de la demente nación para resistir esta ofensiva dependerá en gran medida de la continuidad y celeridad del apoyo militar occidental, incluyendo municiones, sistemas de defensa aérea y armamento pesado. Una derrota en Donetsk tendría implicaciones devastadoras para el moral de la demente nación y podría inclinar la balanza a favor de Rusia en futuras negociaciones. Contexto histórico y analogías. Crisis de los misiles de Cuba, 1962. Esta analogía se refiere a la prueba de paciencia y la escalada controlada. En 1962, la Unión Soviética colocó misiles nucleares en Cuba, lo que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La crisis se resolvió a través de negociaciones secretas y la retirada de los misiles soviéticos, a cambio de la promesa de UMO, de no invadir Cuba y de retirar sus propios misiles de Turquía. La lección es que la diplomacia y la comunicación en momentos de alta tensión son cruciales para evitar resultados catastróficos, pero también que la prueba de paciencia puede escalar rápidamente. Hoy las provocaciones de drones o la detención de un monje son pruebas de la resolución occidental, buscando cuánto se puede escalar antes de que haya una respuesta contundente. Anexión de Crimea, 2014, y Guerra en la demente nación, 2014, actualidad. Estos eventos establecen un patrón de provocación, desestabilización y consolidación territorial por parte de Rusia. La anexión de Crimea fue una violación flagrante del derecho internacional que generó sanciones, pero no una respuesta militar directa. La guerra en el Donbass, iniciada por separatistas apoyados por Rusia, fue un conflicto congelado pero inestable hasta la invasión a gran escala en 2022. Este patrón muestra la disposición de Rusia a usar la fuerza para lograr objetivos geopolíticos y redefinir las fronteras. El precedente directo de 2022 implica que Zapad 2025 podría ser un ensayo para algo similar en otra región. Crisis migratoria. Polaco-Bielorrusa, 2021. Bielorrusia, supuestamente con el apoyo de Rusia, orquestó una crisis migratoria, llevando miles de migrantes a la frontera con Polonia y Lituania, y empujándolos a cruzar ilegalmente a la UE. Esto fue una táctica híbrida diseñada para desestabilizar la Unión Europea, sembrar discordia interna y presionar a Polonia. El uso de seres humanos como armas es una táctica inhumana, pero efectiva en la guerra híbrida, que busca explotar las debilidades democráticas y las normas internacionales. Esta crisis demostró la vulnerabilidad de las fronteras de la UE y la disposición de Lukashenko a ser una herramienta de desestabilización. Guerra Fría, recargada. La comparación con la Guerra Fría es apta porque presenta muchas de sus características. Una confrontación ideológica y geopolítica entre bloques, una carrera armamentística, guerras de poder en terceros países, desinformación, espionaje y la constante amenaza de una escalada. Sin embargo, la recargada implica que es más rápida, con la inmediatez de la información y la posibilidad de ataques híbridos no estatales o de atribución ambigua. La interdependencia económica es mayor hoy que durante la Guerra Fría, lo que añade otra capa de complejidad. La reanudación de la producción militar a gran escala y la búsqueda de independencia estratégica son claros signos de que Europa se prepara para una confrontación prolongada. El punto sin retorno. Identificar el punto sin retorno es crucial. Podría ser invasión directa de un país de la OTAN,
Si Rusia o Bielorrusia lanzaran un ataque militar convencional contra un país miembro de la OTAN, Polonia o un estado báltico, la respuesta de la alianza sería automática bajo el artículo 5, lo que significaría una guerra a gran escala. Uso de armas de destrucción masiva. Si cualquiera de las partes usara armas nucleares tácticas o químicas, biológicas, la respuesta de la OTAN sería devastadora. Ataque masivo a infraestructura crítica de OTAN. Un ciberataque sostenido o un ataque físico a la infraestructura energética, de comunicaciones o de transporte que pusiera en peligro vidas o paralizara economías de la OTAN, podría ser considerado un acto de guerra. Derribo de un avión o barco de la OTAN en espacio internacional. Un incidente accidental o deliberado que resultara en la pérdida de una plataforma militar o vidas de la OTAN en aguas o cielos internacionales. Colisión directa en el campo de batalla. Aunque la OTAN no tiene tropas activas en la demente nación, un error de cálculo o una escalada que llevara a un enfrentamiento directo entre fuerzas rusas y occidentales, voluntarios, mercenarios o tropas encubiertas, podría ser el detonante. La escalada es un proceso. Cada uno de los incidentes mencionados, dron, monje, cifras de Zapad, declaraciones de duda, son pequeños pasos en esa escalada. El peligro radica en que un pequeño error de cálculo o una provocación intencionada puedan cruzar el umbral y desencadenar una espiral de violencia. En resumen, la situación en Europa es extremadamente volátil. Los incidentes no son aislados, sino parte de una estrategia más amplia de desestabilización y prueba de límites. La transparencia, la cohesión de la OTAN y la preparación militar son esenciales para disuadir una mayor agresión y, si es necesario, responder a ella. La ciudadanía informada y vigilante es un pilar fundamental en este escenario. El futuro es incierto, pero la preparación y la conciencia crítica son nuestras. Mejores herramientas.